Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Omar Yassin y María Gabriela Van Marrewisk, que nos hablarán de práctica tribunalicia, SECLO, audiencias de conciliación, procedimiento laboral. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buenos días. Entiendo que me están escuchando. Bueno, es un gusto estar con ustedes en este ciclo que comienza para nosotros, junto con la doctora Gabriela, que es un gusto participar con ella. Digo Gabriela porque el apellido la conozco hace 30 años y no me sale decirlo. Pero bueno, el tema que vamos a hablar junto con la doctora es de el SECLO. Ustedes saben que el SECLO, les voy a traer un PowerPoint para que lo podamos ver, para entender la estructura del SECLO. O sea, sucintamente, qué es el SECLO y cómo funciona, y después vamos a ahondar en los temas. Ahí, no sé si lo están viendo. Ahora. Lo voy a poner como diapositiva desde el comienzo. Bueno, vamos ya a ir saliendo. Bueno, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria se inició el 1 de septiembre de 1997, cuando se modificó la Ley de Orden, la LO, o sea, la Ley de Procedimientos para los Tribunales Laborales de la Capital Federal, conocido como nacionales, ¿no? O sea, de la Justicia Nacional. O sea que en el primer lugar del país donde surgió fue en la Capital Federal, que tiene esa condición, digamos que ahora es una ciudad autónoma, en ese momento no, y que, digamos, lo que consiste es un servicio previo de conciliación obligatoria para los conflictos individuales y plurindividuales. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que no se puede iniciar un juicio laboral sin pasar por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Hay algunas excepciones, juicio contra el Estado, donde hay menores, etcétera, etcétera, pero digamos, el concepto general es que no se puede pasar, no se puede llegar a la justicia del trabajo sin pasar por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. La ley que lo crea es la 24635, como les dije, y está regido por estos decretos del Ejecutivo Nacional 1169 y 1347. Bueno, el SECLO tiene dos, digamos, dos formas de funcionar, o sea, dos vías. La vía de los acuerdos espontáneos y la vía de los acuerdos por la vía obligatoria. La vía obligatoria es la que le estamos diciendo ahora, o sea, no se puede ir a la justicia sin pasar por el SECLO y tienen que pasar por el SECLO por la vía obligatoria. Quiere decir que las partes todavía no se han puesto de acuerdo, sino que es uno contencioso contra otro, o sea, un trabajador o varios trabajadores contra un empleador o varios empleadores también, ¿no? Y por el otro lado, la vía espontánea es cuando ya se pusieron de acuerdo el trabajador con el empleador y solamente vienen al SECLO a formalizar ese acuerdo y que el SECLO, digamos, lo revise y luego dicte un acto administrativo que se llama la homologación. ¿Cómo es el procedimiento? Digamos, visto desde este punto de vista. La ley refiere a demanda, la llama demanda, es una demanda administrativa, pero ojo, que no es una demanda donde uno tiene que escribir los hechos, el derecho, etcétera, etcétera. No, no, no. Simplemente los datos mínimos que ustedes van a ver en los formularios cuando se inicia,
porque este procedimiento se inicia por la web. Entonces, se inicia por la web, se requiere una serie de datos mínimos, como ser los datos del trabajador, después las condiciones laborales, fecha de egreso, categoría laboral, sobre qué versa el reclamo y un monto que es estimado, o sea, no, digamos, ese monto que se pone no obliga a las partes, ni tampoco después en una futura demanda, sino que es un monto estimado. No sé, no lo hemos dicho, pero el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, depende del Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora ya la imagen fue modificada, ahora es Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se inicia vía web y el Ministerio lo que hace es, mismo por la web, sortea un conciliador laboral del elenco de conciliadores laborales que tiene el SECLO. Y ¿qué pasa? Cuando sortea, fija fecha de audiencia y la audiencia, digamos, presencial, en este momento no hay presencial, se produce en el estudio del conciliador laboral. O sea que, digamos, hablemos de las circunstancias normales. Antes de la pandemia, no hacía falta pasar por el SECLO, sino que por vía web se sorteaba, se inicia el procedimiento administrativo, ya hay un procedimiento administrativo con número, etcétera, etcétera, se sortea el conciliador laboral y se fija fecha de audiencia, y esa audiencia es la audiencia de conciliación, digamos. De manera presencial es en el estudio del conciliador laboral, que es un abogado particular que tiene una licencia estatal de ser conciliador laboral y es un número cerrado de abogados, de un concurso que hubo en el año 96 y que hasta hoy no se ha renovado y se han reducido mucha cantidad de conciliadores. Con lo cual, digamos, por eso están muy recargados en sus tareas. A esa conciliación, esa audiencia de conciliación concurren las partes con asistencia letrada, con la excepción que el trabajador puede concurrir también con asistencia sindical. O sea, puede asistirle un abogado o un representante gremial. Digamos, de hecho, digamos, digamos, es una rareza que haya un trabajador con un representante gremial, siempre es con abogado, en la mayoría de los casos. Entonces, el empleador con su abogado o los requeridos, ¿no? Porque puede haber más de uno, por obligados solidarios, etc. Y el trabajador con su letrado que lo asiste. Bueno, se produce la audiencia de conciliación, que va a profundizar la doctora Gabriela el rol de los abogados y el rol del conciliador, ¿no? Que explica, digamos, de qué se trata. El resultado de esa audiencia puede haber dos cosas, que haya acuerdo o que no haya acuerdo. Si hay acuerdo, el acuerdo se formula por escrito y el conciliador tiene 2 días para presentarlo ante el SECLO. Entonces, estas cuestiones, tanto la audiencia como esto, digamos, ha pasado a ser virtual desde septiembre del año pasado, que volvió a empezar a funcionar el SECLO de manera virtual, ¿no? El SECLO tiene 3 días para homologarlo. O sea, revisa el acuerdo y en base a criterios de homologación que tiene el SECLO, va a pasar a homologarlo o no homologarlo, o sea, observarlo. Tiene 2 actitudes. O lo homologa, con lo cual el acuerdo pasa a autoridad de cosa juzgada, una vez notificado y consentido, y o bien, digamos, lo observa y vuelve al conciliador, que vuelve a llamar a las partes y trata de salvar esa observación, que puede ser una cuestión formal, qué sé yo, que el abogado quien se presentó por la patronal no tiene un poder defectuoso, o puede ser una cuestión de fondo en cuanto a los derechos que están en juego, o bien el quantum del acuerdo. O sea, el SECLO muchas veces no homologa por entender que es bajo el acuerdo, o que digamos, o la materia por la cual se transó no era materia de homologación. Como ser, por ejemplo,
Lo único que lo rige es el artículo 15 de la LST, que dice cuando se llega a una justa recomposición de los derechos en juego para el caso. O sea, eso da a interpretar qué es homologable y qué no. Después, si quieren, avanzamos con esto. Bueno, si no hay acuerdo, lo que hace el conciliador es hacer un acta donde se expresa que no hubo acuerdo y ese certificado que emite el conciliador laboral es el que debe acompañar a la demanda cuando se inicia el juicio y el juez se cerciora de que las partes pasaron por el procedimiento obligatorio ante el SECNA. Bueno, ¿cómo se financia el SECLO? Bueno, en los acuerdos espontáneos se paga un arancel, que digamos está medido en unidades que digamos se establecieron, que se llama UOCOL, que es una unidad que tiene que ver con el sueldo de los trabajadores, las unidades de los trabajadores públicos. Bueno, eso se publica y es, digamos, todo está medido en esas unidades, como es el UMA con los abogados. Acá todas las cuestiones se mencionan en base a esa unidad, que son públicas, se pueden ver en la página del Ministerio, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Justicia. Porque los conciliadores laborales y este sistema se hace desde el Ministerio de Trabajo, pero también desde el Ministerio de Justicia. Los conciliadores laborales tienen la matrícula dada por el Ministerio de Justicia. O sea que ambos ministerios confluyen para llevar adelante este sistema. Entonces, el SECLO se autofinancia. Quiere decir que, por ejemplo, en los acuerdos espontáneos se cobra un arancel y, digamos, cuando los requeridos no concurren a las audiencias, el conciliador laboral le puede aplicar una multa que es equivalente al honorario que cobraría el conciliador. Y como el sistema trae una doble incomparecencia para que pueda cerrarse por incomparecencia de la parte requerida, digamos, va a tener dos multas de esas. Esto de las multas, ahora con la falta de presencialidad, no lo está aplicando el SECLO porque, digamos, hay inconvenientes de personas que, digamos, no pueden asistir, no tienen medios. Bueno, entonces, por una cuestión preventiva, y yo creo fundamentalmente porque si después las ejecutan, van a tener problemas de validar esas multas por cómo fue citado, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el sistema dice que el que no se presenta, se le aplica una multa. Y después, este fondo de financiamiento, eso es lo que ingresa al fondo, sufraga el honorario básico del conciliador laboral. El conciliador laboral solo cobra un honorario cuando concilia, que es alrededor de depende con IVA o sin IVA, entre 10 y 12.000 pesos, de acuerdo a la cantidad de unidades. Creo que son 12 UOCOL. Por eso va variando cuando varía el UOCOL. El honorario básico es un honorario muy pequeño cuando el conciliador no concilia, que lo paga el sistema. O sea, no sé, hoy no debe llegar a 1.000 pesos más o menos. Un honorario básico. O sea, es como un valor carpeta, digamos. Trabajó, no se concilió, bueno, cobra el honorario básico. Bueno, estas son, bueno, yo quizás no lo conté, pero yo fui director nacional del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria entre el 2016 al 2019 y, digamos, bueno, trajimos algunas reformas y mejoras en el sistema, como, bueno, la parte de iniciarlo por la web y sortear el conciliador, eso lo hicimos nosotros. Otra cuestión es la presencia obligatoria del trabajador. Esto, digamos, lo traía la ley, pero había caído en desuso, y es importante que las partes estén presentes en la conciliación, porque para eso digamos, se han entrenado los conciliadores, digamos, no es lo mismo
ir por un representante, un apoderado, etcétera, etcétera, que la parte esté presente. Eso se había dejado en desuso y eso hacía que quizás había menos, no, seguramente había menos acuerdos porque las partes no concurrían personalmente, el trabajador y el empleador, y iban sus apoderados. Y digamos, para que el conciliador pueda trabajar bien con las partes, tiene que estar presente. Entonces nosotros establecimos la obligatoriedad de que el trabajador esté presente en la audiencia, por lo menos en la última que cierra, ¿no? Porque para que escuche la oferta, para que pueda hablar con su abogado, etcétera, etcétera. Por lo cual, a contrario sensu, conciliación laboral, donde no comparece el trabajador, no se cierra, no puede cerrarse sin acuerdo, o sea, no sirve esa cuestión para acreditar que se cumplió con la conciliación obligatoria y poder iniciar el juicio. Por lo cual, digamos, si el trabajador no va, se archiva, pero no se extiende el certificado. Acá está lo que les decía, los honorarios del conciliador. Esto se estableció conjuntamente con el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Antes el poder político le establecía un honorario y después pasaba el tiempo y nunca se lo actualizaba y los conciliadores laborales prácticamente terminaban cobrando una ridiculez porque pasaron varios años y la inflación hacía su trabajo. Desde ese momento se fijó 12 UOCOL, que esa unidad son unidades retroactivas del CINEP, del sistema, o sea, se toma una medida en base al salario del empleado público. También lo que hicimos nosotros fue incorporar como optativo o facultativo el paso por el SECLO de los conflictos de trabajo en casas particulares. O sea, antes de esto no se podía pasar por el SECLO, y como nosotros detectamos que muchos pasaban igual, ocultando la condición de no ser empleado de casa de familia, hacer otras categorías laborales, entonces lo que hicimos fue blanquear esa situación y digamos, tuvo muy buen resultado. Ya en el año 2018, de 2.000 expedientes, demandas que se iniciaban en el Tribunal de Trabajo en casas particulares, pasaron a 700 porque se arreglaban muchas en el SECLO. O sea, y los conciliadores laborales dicen que, digamos, se arreglan el 80% de los conflictos de casas particulares, se arreglan en el SECLO. Bueno, esto es se lo voy a sintetizar así. Lo que el SECLO le aporta a la resolución de conflictos. Digamos, todos los tribunales del trabajo, 80 juzgados de primera instancia, 10 salas, 1.500 empleados, resuelven por año más o menos, acá lo decimos, a ver. Cada juzgado resuelve 50 expedientes por día, por mes. Con lo cual, digamos, la justicia en un año resuelve, y digamos, hay que hacer sus diferencias, ¿no? Porque la justicia tiene sentencias, hay apertura a pruebas, un montón de cosas, o sea, pero la comparación es que, digamos, el SECLO resuelve por año más conflictos que la justicia en un año. Por supuesto, uno es un juicio, otra es un acuerdo, es digamos, la simpleza que tiene el SECLO. Pero lo que quiere decir que si no existiese el SECLO, necesitaríamos una justicia del mismo tamaño de la que tenemos, porque si no se resolverían esa cantidad de causas. Esto, digamos, bueno, la diferencia también está en que el SECLO lo resuelve con 11 abogados, 3 coordinadores, en total 70 personas, y la justicia, ya le dijimos, con 80 jueces de primera instancia, 30 de sala, 1.500 empleados, oficinas, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas. Bueno, esto, esperen que lo vamos pasando. Alguna estadística de lo que les decía. Fíjense la cantidad de expedientes. Tengo hasta 2018. 2020 no hay que contar la estadística porque fue muy atípico.
pero digamos, el porcentaje de acuerdo fue elevándose hasta el 50% en 2017 y un poquito más en 2018. Y fíjense la cantidad de expedientes que resolvió el SECLO: 2015, 165.000, 2016, 206.000. Acá estaban los juicios también de accidente de trabajo, que después en 2017 se le quitó competencia al SECLO y salieron las nuevas comisiones médicas con facultades copiadas al SECLO, ¿no? O sea, las comisiones médicas tienen esas facultades copiadas al SECLO. Bueno, ahí está lo último. Bueno, les quería mencionar esto y con esto termino. Digamos, si bien esto se llevó a todo el país para que tomen sistemas similares, el único SECLO, entre comillas, pues se llama OCL, que existe, es el SECLO de la provincia de Mendoza, que es hecho a imagen y semejanza del nuestro, y digamos también tienen muy buenos resultados, aproximadamente un 50% de acuerdos. Hasta acá llego yo y le paso la posta a la doctora Gabriela y después estamos atentos a las preguntas que quieran hacer. Estás muteada. Buenos días, gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, tengo el honor de compartir esto con Omar, que como bien lo dijo, somos amigos hace varias décadas. Aparte, él ha dirigido el SECLO con un excelente funcionamiento. Soy una persona en mi estudio, usamos mucho el SECLO y sabemos de los grandes avances que hubo con la informatización para el inicio. Y también es un eximio profesor de mi querida Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Quiero agradecer también especialmente a Marina y Emiliano, que siempre hacen posible el acercamiento de Noveles a todos estos avatares prácticos de la carrera, y como siempre, y lo digo, a todo el personal técnico del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que no ha bajado los brazos en esta pandemia y desde el inicio prácticamente del aislamiento han puesto a disposición de los matriculados este servicio mediante Zoom, que nos permite no solo recibir capacitación, sino intercambiar ideas, como así también tomar juramento a los nuevos colegas. Después de lo que Omar explicó muy bien sobre el SECLO, porque él lo dirigió durante tantos años, yo quería hablar especialmente sobre el rol de los abogados en el SECLO, especialmente en pandemia. Como nota previa, y a raíz de un debate que se dio en el Instituto de Derecho del Trabajo, del que formamos parte con el doctor y otros distinguidísimos colegas, quiero hablar del rol del abogado en el ejercicio de la profesión, sobre todo en estos tiempos especiales. Y hablamos sobre la solidaridad que tenemos que tener en cuanto a la utilización de los medios, a la honestidad profesional y no solo intelectual, para facilitar una utilización sana y democrática de esta plataforma prevista, como bien aclaró el doctor Yassim, a través de los medios virtuales. ¿Y por qué lo digo? Se plantearon una discusión interna: qué pasaba si desconocía un colega la firma, qué pasaba si el colega decía que no había firmado, que su cliente no lo había visto. Lo mismo que pasa cuando uno miente. El límite de la mentira está en la ética profesional y todos tenemos un juramento. Y el juramento que hicimos cuando recibimos la matrícula hace que tengamos que defender los intereses de nuestro cliente, pero con idoneidad moral. Entonces, cuando vamos al SECLO en este sistema virtual, debemos conservar los valores por los que juramos al tiempo de recibir la matrícula del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Un médico sabe cómo operar del apéndice y robar el riñón al paciente que está con anestesia, pero no roba el riñón del paciente, le opera del apéndice. Esto es exactamente lo mismo. El ejercicio de las profesiones tiene una matriculación obligatoria y el colegio es un ente público no estatal que regula la conducta, entre otras cosas, la conducta de los matriculados, en las relaciones entre ellos y también en sus relaciones con la comunidad y con los organismos del Estado intervinientes, sean administrativos, como en este caso, o del Poder Judicial.
Por eso quería hacer esta salvedad en cuanto a nosotros debemos anteponer, cuando nos presentamos a una audiencia de ciclo, todo esto por lo que juramos, todo esto por lo que estudiamos y todo esto por lo que sabemos que somos en la sociedad los garantes de la Constitución. La profesión de la abogacía para los operadores del derecho, ya sean como jueces, fiscales, defensores o abogados, tiene una responsabilidad social importantísima, que es la de ser garante de los derechos de toda la ciudadanía y de todas las personas que transiten el suelo de nuestro país. Por eso, debemos incorporarnos a este sistema de la virtualidad, teniendo en cuenta el rol social del abogado en la construcción de la nación argentina. Y estoy absolutamente convencida de esto. Y creo que la mayoría debemos actuar y actuamos de esa manera. Y no solo la mayoría de los abogados. Confío y creo que lo hacen la mayoría de los conciliadores, también la mayoría de los jueces, fiscales y defensores, que somos los que construimos y garantizamos la defensa de los derechos de este país. Específicamente, y con relación a cómo funciona la audiencia de ciclo, el doctor explicó claramente que hay una audiencia obligatoria y una espontánea. En la espontánea, las negociaciones las vamos a tener con el colega de la otra parte antes de la audiencia y ya solamente presentaremos el convenio para su homologación. Con relación a la obligatoria, que sería la contradictoria, donde hemos tenido acercamiento y no llegado a un acuerdo, o bien no hemos tenido acercamiento, y la audiencia, el sorteo de este conciliador y de la audiencia, y su celebración, es la primera oportunidad en que tenemos para tomar contacto con la otra parte. Es fundamental recordar que el trato que tenemos que tener con el colega es el mismo que esperamos que tengan con nosotros. Nosotros pretendemos un trato que es el que debemos tener con la parte contraria. Y no importa si representamos al requerido o al requirente. Sabemos que el sorteo de ciclo y la intervención de un conciliador es la primera oportunidad que tenemos para darle a esa respuesta social, cuyo rol es el del abogado, la reparación del daño en el tejido social que implica la existencia de un conflicto. Y un conflicto laboral que es un conflicto especial. ¿Y por qué digo especial? Porque el ciudadano, cuando es trabajador, tiene una protección adicional en el 14 bis de la Constitución. O sea, el propio nacimiento del Estado argentino y las modificaciones han reconocido que cualquier persona, cuando está en condición de trabajador, requiere una tutela especial del Estado. Y este organismo, a través del conciliador, se ocupa de eso. Por eso el buen resultado de una audiencia de conciliación obligatoria depende de los operadores del derecho. Y depende de nosotros con esa finalidad específica, porque sobre todo en tiempos de pandemia, sabemos la angustia y la ansiedad que vive tanto el empresario como el trabajador o la trabajadora, despedidos o con conflictos cotidianos, de falta de pago total del salario, todo lo que sabemos que estamos viviendo en este tiempo. Y habla muy bien de los operadores del derecho si nosotros logramos, a través de este procedimiento relativamente sencillo y acercado a las partes en tiempo de pandemia, respetando el aislamiento social, poder llegar a la reparación de esta ruptura del tejido social, porque estaremos también colaborando con la paz social si nosotros podemos terminar un conflicto en un acuerdo. Y por eso quiero aclarar lo importante que es el acto de conciliación. El acto de conciliación es fundamental porque requiere de nosotros generar en el representado nuestro, sea empresa o empresario, la convicción íntima que el acuerdo que está suscribiendo es la mejor forma en que ha resuelto el conflicto. Y yo estoy convencida de las atribuciones que tiene este sistema. ¿Por qué este sistema, insisto, en pandemia? ¿Y por qué aclaro en pandemia? Porque hemos podido resolver expedientes de gente que había quedado en un estado de absoluta indefensión, encerrada en su casa, sola, sin trabajo, y que realmente
El ciclo en pandemia le permitió resolver el conflicto, al empresario le permitió sacarse el estrés de la existencia de un conflicto a futuro y poder seguir pensando su empresa para adelante, y el trabajador resolvió su situación y se hizo de una suma de dinero razonable y muy relacionada al reclamo, que le permitía también liberarse de esa carga que sumaba al encierro, que sumaba a los problemas de salud de sus familiares y de sus allegados. Por eso creo que hemos asumido en pandemia, con este sistema de la virtualidad en el ciclo, un rol fundamental en la resolución de conflictos. Y hemos tenido experiencias muy satisfactorias al respecto. Pero sobre todo, creo que en este momento tenemos que ver que no es necesario ni es procedente profundizar esta ruptura del tejido social. Ahora más que nunca, nosotros debemos tratar de llegar a las partes en las soluciones conciliatorias que nos provee este sistema, que está funcionando, yo diría, bastante bien para lo que es la realidad del resto de los sistemas en Argentina. La responsabilidad de todos los operadores del derecho a través de este sistema es la que nos permite colaborar en la solución de los conflictos. Hoy por hoy la judicialización de cualquier conflicto es algo que no solo es antieconómico para el trabajador, quizá para el empleador puede ser una perspectiva de no pagar, pero tiene siempre la espada de Damocles de lo que le va a resultar la sentencia. Y todos estamos inmersos aparte en una situación de pandemia, una situación irregular y que no habíamos vivido hasta ahora. Entonces debemos poner un gran esfuerzo en utilizar esta herramienta que, insisto, tiene un buen funcionamiento. En cuanto a las formas de llevar adelante esto, quizá algunos colegas nos manifiestan ciertas dificultades para subir documentación. Pongamos todo nuestro granito de arena. Es para lo que juramos. Es el rol social del abogado. Intervenimos en los conflictos y tenemos que reparar este daño en el tejido social con un acuerdo convincente para las partes. Como dato concreto les voy a aclarar que nunca se olviden cuando son patrocinantes de subir la autorización, pero es sencillo, suben su credencial en PDF, suben el DNI del reclamante en PDF y suben, si son patrocinantes, la autorización, que es un formulario muy simple donde el trabajador declara que ha elegido libremente al abogado y que no tiene un reclamo anterior. Al tiempo de la celebración del acuerdo, sabemos, porque se lo tenemos que pedir al cliente en caso de ser trabajador con antelación, que vamos a tener que tener el CBU extendido por el banco, porque va a ser incorporado al convenio. ¿Pero qué nos permite todo esto? Nos permite eso, cumplir con nuestra función. Haber asumido en pandemia el rol del abogado, que el rol del abogado va cambiando a medida que va cambiando la historia y evolucionando los tiempos. Hoy nuestra función es esta. Hoy lo que tenemos que hacer es colaborar con esto. Me dicen, ¿y si el abogado desconoce la firma? Hay conciliadores que firman la audiencia ahora. Ahora yo me pregunto, ¿juramos para desconocer una firma propia? ¿Para eso juramos nosotros? ¿Para participar de una audiencia y decir que no fuimos nosotros? ¿Para extender en el tiempo un reclamo? Nosotros debemos defender a nuestros clientes, pero no tener prácticas que pueden estar contrarias a la ética profesional, pero que sobre todo, no son la función que tenemos como abogados en la pandemia en la nación argentina. Como abogados ejerciendo en la Argentina, seamos nacionales o extranjeros, nosotros tenemos que cumplir muy acabadamente esta función en este momento, y sobre todo considerando que el ciclo nos ha acercado, a pesar de la demora cuando estuvo no funcionando, nos permitió terminar los ciclos que habían quedado pendientes. Nosotros teníamos muchos ciclos y nos sorteó los nuevos ciclos. Con relación a cómo se desarrolla la audiencia en estos tiempos de pandemia, ahora que no estamos más en ASPO, sino estamos en DISPO, puedo sugerirle a quien le interese hacerlo que tome la audiencia en presencia de su cliente, tanto trabajador como empresario o representante legal de la empresa, en su estudio jurídico. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar el nivel de comunicación con el cliente.
En la audiencia se puede pedir sala de espera, pero no todos los conciliadores acceden a armar la sala de espera, y podría ser mejor en este momento, eso queda a criterio de cada uno, respetando la distancia de 2 metros, nosotros solemos hacerlo en el estudio, tomar la audiencia con el cliente junto a nosotros, o sea, en el mismo estudio. Puede estar a 2 metros, puede estar a una a la otra sala conectado con otro dispositivo, pero nosotros tenemos la posibilidad de dialogar, de pedir un cuarto intermedio y dialogar con el cliente. Esto es muy importante porque creo que está avanzando más en la celebración de los acuerdos. La experiencia del SECLO en pandemia de acuerdos es muy buena. Estamos conciliando mucho, pero cuando los colegas dicen, sí, estamos conciliando mucho, ¿saben por qué? Porque estamos viviendo una situación especial. Y porque todos vamos a tener una vocación de trabajar por la paz y por la tranquilidad y por la seguridad de todos. Y desconocer una firma de la que participé, o no conectarme en una audiencia, o decir que se me apagó la cámara, no es una conducta de buen abogado. Y debemos propender a tener conductas de buenos abogados. Porque para eso tenemos este rol fundamental. Tanto la firma como la grabación de la audiencia, nosotros tenemos que consentir la propuesta del conciliador. Estamos todos trabajando para llevar adelante este proceso de negociación. El abogado de la otra parte no es el enemigo. Ni el abogado del trabajador es un delirante que reclama industria del juicio, ni el abogado de la empresa es una persona asociada a la empresa para desapoderar al cliente y que nadie pague. La experiencia es que la mayoría de los colegas han asumido este rol en pandemia, han trabajado, han aceptado la propuesta de las diversas plataformas que ofrecen los conciliadores cuando la plataforma que le dan no funciona, los diversos sistemas, no se puede conectar el trabajador, se conecta por WhatsApp, o sea, tratar de colaborar para llevar adelante este proceso, porque creo que le hacemos también un bien a la nación y a la ciudadanía, además de hacerle un bien a nuestro cliente, y además de ejercer la profesión en la forma y el modo por el que juramos. Con relación, hay otro tema, es el tema de los honorarios. Sinceramente, esto sí quiero aclarar. Debemos respetar los honorarios del colega. En muchos casos hay situaciones en que los abogados de una de las partes de la empresa, por ejemplo, le dicen al abogado de la actora que no le van a reconocer honorarios y que pongan postas por su orden. ¿Por qué hago un capítulo especial? Porque todos trabajamos de abogados, de un lado o del otro. Y todos sabemos que si el abogado le dice al cliente que debe pagar honorarios y que el honorario mínimo por una actuación en una espontánea son 3 sumas, y masiva en el caso que corresponda, eso debe ser abonado. Somos nosotros los que debemos defender los honorarios profesionales para todos. Defender los honorarios profesionales del otro colega es defender los nuestros. Hemos tenido oportunidades en espontáneas donde la mínima, que son 3 sumas, en algunos casos masiva y en otros no, la otra parte dice, no, es costas por su orden. Colegas, trabajamos de esto, vivimos de esto, y cualquier trabajo, ahora que se están reconociendo aún los trabajos de cuidado, esto es un trabajo profesional. Los honorarios deben ser respetados, y nosotros debemos defender ante nuestros clientes los honorarios del otro colega. Porque no es ponerse del lado del otro, como dicen, sino que es estar de nuestro lado. Es estar defendiendo nuestro trabajo. Por eso quería aclarar esto de los honorarios, porque hay algunas experiencias, como todas estas cuestiones de desconocer firma, decir que no se pagan honorarios, son ajenos a nuestro juramento, son ajenos a nuestro rol social, son ajenos a la función del abogado. Debemos utilizar esta herramienta del SECLO, la debemos utilizar asumiendo la responsabilidad. Y recomiendo desde mi humilde experiencia, desde que se inició el SECLO y algunas décadas más de experiencia conciliando, que este es un buen camino. A pesar de las críticas que se reciben, no todo es judicializable en la vida. Llegar a un acuerdo, como expliqué, terminando con ese conflicto, porque siempre hay un conflicto,
colabora a la paz social. Judicializar la vida no se puede. Y no se debe judicializar la vida. Nosotros debemos colaborar para que no se judicialice la vida. Si nosotros tenemos un reclamo que sabemos que le corresponde una suma muy importante de dinero, no vulnerar el derecho de nuestro representado. Lo mismo que el empresario, si sabe que tiene una perspectiva de tener que pagar algo, todos colaborar. Porque la judicialización a la larga no repara el daño en el tejido social como lo hace un acuerdo bien convincente para las partes. En la sentencia siempre va a haber uno que considera que perdió y otro que ganó. Y yo les digo que en una conciliación homologada nadie considera que perdió y nadie considera que ganó. Y eso contribuye a la paz social. Bueno, creo que ya estoy en el tiempo, pero lo único que quería aclarar para después poder responder las preguntas es que asumamos este rol fundamental, seamos operadores dignos del derecho en el marco de la Constitución, respetemos el 14 bis, respetemos a los colegas y vamos a ejercer mucho mejor la profesión y vamos a tener una satisfacción mucho mayor que judicializando la vida. Ahora escuchamos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo estuve respondiendo algunas por el chat, pero no sé si quedaron claras las respuestas dentro del límite del chat. Pero estamos abiertos a preguntas. O que le contemos cosas que no hemos contado, etcétera, etcétera. Ahora parece que no hay más preguntas. Yo les quería aclarar una cosita que estuve consultando recién, como sabe el colega Yacimi Marina, sobre los colegas que no están inscritos en el CECLO aún. Saben que tenemos un procedimiento especial, que debemos estar inscriptos en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria con nuestra matrícula de abogados de la Capital Federal y nuestra inscripción en la FIP, porque el ingreso, para los que ya lo hacen saben, es con el quit y la clave. El actual director del CECLO, el doctor Fabián Nesis, nos dice que cualquier consulta que tengan los colegas al respecto, me acaba de mandar, que el mail es consultaseclo@trabajo.gov.ar. Repito, consultaseclo todo junto, @trabajo.gov.ar. Ahí pueden hacer todas las consultas en forma directa y ellos están respondiendo casi prácticamente en el día o al otro día. Están trabajando mucho con este mail y desde ese mail les van a ser evacuadas todas las consultas formales que tengan. Sabemos que a veces el CECLO está complicado para el sorteo, esperamos unas horas y volvemos a sortear. También les quiero decir, porque algunos todavía no están al tanto, porque no tuvo mucha difusión, que tenemos una pantalla de agenda en el CECLO, y en esa pantalla de agenda nosotros vamos a tener todas las audiencias que tenemos fijadas, pero también vamos a tener el resultado de la notificación, si la audiencia fue suspendida, si el conciliador pidió una licencia, si nos van a sortear nuevo conciliador, y no tenemos que esperar a la fecha de la audiencia para hacerlo. Entramos en agenda, en nuestra agenda nos van a aparecer todos los CECLOs que hemos sorteado y cómo está evolucionando la notificación o el estado de celebración de la audiencia. Eso me parece un dato práctico bastante importante. Acá hay una pregunta de Roberto, no logro ver el apellido, pero dice, sobre despidos en periodo de prueba, ¿el CECLO está tratando sobre este tema? A ver, digamos, todos los conflictos laborales individuales o plurindividuales es competente el CECLO. Esto, digamos, quiere decir que tiene que haber un conflicto y ese conflicto alguien lo inicia a través del sistema obligatorio y el CECLO llama. Quizá la pregunta que quieren hacer es ¿qué tipo de conflicto? Cuando se llega a un acuerdo, ¿lo homologa el CECLO o no lo homologa? Eso sería, digamos, la cuestión. Por ahí vi algunas preguntas que hablaban de una reinstalación. A ver, el CECLO no es competente con medidas cautelares, amparos y todo eso. Eso va directo a la justicia. Por lo cual, digamos, no va a ser. Y después, un criterio que tomó el CECLO, que, digamos,
personalmente no lo comparto, pero digamos, tiene su fundamento, es que ustedes saben que en marzo del año pasado, un DNU prohibió los despidos. Solamente, digamos, despidos sin justa causa, perdón, despidos sin justa causa están prohibidos y solamente los que tienen justa causa podrían admitirse. Esto de acuerdo al DNU del Poder Ejecutivo. ¿Cómo interpretó eso el SECLO en cuanto a sus criterios de homologación? Que los despidos directos no se homologan. Claro, como si hay una expresión de causa, el SECLO no puede admitir no puede abrir a prueba, decir si hubo justa causa o no hubo justa causa. Despidos directos no se homologan. Despidos directos sin justa causa y con justa causa tampoco. Solamente se homologan los despidos indirectos, que es lo que genera mucho conflicto. Si bien, digamos, yo coincido con Gabriela respecto de que cuando no hubo justicia el año pasado, el que salvó las papas fue el SECLO, ¿no? O sea, lo único que funcionaba en la Argentina era el SECLO. Acuérdense que la justicia, hasta que empezó a funcionar virtual, tardó 7 meses. Entonces, sostuvimos todos los conflictos laborales con el SECLO. El SECLO también, digamos, tuvo 2 meses que estuvo cerrado. También pienso fue una falta de previsión, porque el SECLO se cerró el 17 de marzo de 2020 sin ningún plan. Claro, está bien, es cierto. Por ahí, pensamos que nos íbamos 14 días a casa y después volvíamos, pero no había plan. A los 2 meses volvieron a tratar de armar todo esto que se armó virtual, y que gracias a Dios en la gestión nuestra habíamos iniciado todo este tema, la firma digital, el expediente digital y todo eso. Lo único que digamos el SECLO hizo con acierto es acoplarlo a la audiencia virtual. Bueno, gracias a eso, a los 90 días el SECLO empezó a funcionar y la justicia tardó unos meses más. Con lo cual, digamos, si había un trabajador que lo habían despedido el 10 de marzo, incluso había llegado a un acuerdo, porque como se fueron a la casa y no trabajaban más, ni siquiera hubo homologaciones que tardaron 3 meses, porque mientras estuvo cerrado, bueno, pero gracias a Dios el SECLO volvió y se cargó todo el peso de lo que es la justicia del trabajo sobre sí. Con lo cual, digamos, es una valoración del sistema, valoración también de las autoridades del SECLO y de los conciliadores laborales, que, digamos, también hubo problemas con eso, porque el elenco originario de los conciliadores laborales eran 180, que después, digamos, con el tiempo se fueron, en ese concurso siempre se trató de mantener esa misma cantidad, pero después se agotó todos los suplentes de ese concurso y empezó a bajar la cantidad de conciliadores laborales. Al punto que cuando nos agarra la cuarentena, había algo así como 130, de los cuales muchos, digamos, por cuestiones, digamos, generacionales, no aceptaron continuar de manera virtual. Con lo cual actualmente hay entre 70 y 80 conciliadores. Por eso tienen 5 audiencias por día, 5 primeras audiencias por día, más las segundas y terceras audiencias. Con lo cual, digamos, están muy recargados los conciliadores. Bueno, esto es, digamos, amerita, nosotros lo tratamos de impulsar, como el concurso para hacer nuevos conciliadores laborales, lo tiene que hacer el Ministerio de Justicia. Nosotros impulsamos en su momento, llegamos a un punto, avanzamos bastante y después no nos alcanzó la gestión para hacerlo, pero sí hay que aclamar que se amplíe el número de conciliadores laborales, que se haga un concurso y se amplíe, porque, digamos, eso va a mejorar el sistema en cuanto a tiempos. Entonces, hoy por hoy tenemos estos criterios de homologación, que ya les dije, yo no comparto eso, porque, digamos, fíjense ustedes, lo pone al trabajador y al empleador en una posición de tener que ir a la justicia sí o sí. O sea, si hubo un despido con justa causa, planteado, explicado
y digamos, ese conflicto no se puede resolver en el SECLO, o sea que va a la justicia indefectiblemente. Entonces, por ahí hay un empleador que quiere pagar, un trabajador que quiere cobrar y no se puede hacer. Entonces yo creo que eso no es bueno, no es bueno. Y después la otra cosa que también critico en cuanto a los criterios de homologación, que no hay un criterio claro y explícito. Nosotros, en nuestra época, publicamos los criterios de homologación en la página del SECLO. ¿Qué quiere decir? Que decíamos, bueno, si se acuerda en cuotas, el máximo son tantas cantidades de cuotas. Si se acuerda en moneda extranjera, hay que traducirlo a pesos el acuerdo y después se puede pagar cuando el trabajador está fuera. Un límite cuantitativo, nosotros lo establecimos en el 70% de lo que le correspondería al trabajador de acuerdo a las condiciones laborales que denunció. Porque, digamos, no hay una investigación. O sea, ustedes cuando inician el reclamo llenan un formulario y decía que el trabajador ingresó en tal fecha, egresó en tal fecha, ganaba tanto y hacía tal categoría. Y digamos, si el reclamo es por despido. El SECLO no investiga eso. Es lo que declara el abogado. Y en eso, digamos, volvemos al tema que dijo Gabriela, que, digamos, el abogado siempre tiene que obrar de buena fe y apoyando el sistema. Porque, digamos, si nosotros hacemos cosas de mala fe, más allá de estar reñido con la ética, tiramos abajo los sistemas, ya sea SECLO, justicia o lo que sea, ¿no? O sea, nosotros tenemos que obrar de buena fe. Entonces el SECLO confía en las condiciones laborales que denuncia el abogado del trabajador cuando inicia el formulario. Sobre eso hace un cálculo y dice, bueno, yo homologo cuando cuantitativamente supera tal porcentaje. Cuando estábamos nosotros, habíamos fijado el 70% de la indemnización por despido. Ahora, no hay un criterio explícito, cosa que también critico. Para mí que las reglas tienen que ser claras, porque, digamos, primero porque hacen perder tiempo a un montón de gente. Si yo hago un acuerdo con un trabajador y después el SECLO no me lo homologa, el trabajador no cobra, perdemos tiempo, se desgasta el sistema, trabajamos y, digamos, porque no tenemos la pauta clara de cuándo se homologa y cuándo no. Pero por el criterio que actualmente sigue el SECLO, que no está escrito, ellos dicen que cuantitativamente es 80 y pico %, con la doble, con lo cual la vara está altísima. O sea, digamos, y eso, digamos, en algunas partes, como para que el convenio sea homologado, se recurre a algo que, digamos, no es lo ideal, no es lo correcto, que es cambiar algunas condiciones laborales para que la indemnización baje, con lo cual el monto del acuerdo cierre y se homologue. A ver, es una trampita que se hace ante una actitud que, digamos, no debería ser tal, ¿no? Yo, digamos, con mucho orgullo, cuando yo publiqué los criterios de homologación, que lo construí, o sea, no era que los inventé yo, se venían haciendo esos criterios. O sea, durante 20 años del SECLO, yo me senté con los abogados que dictaminaban el SECLO, digo, a ver, cuéntenme, ¿qué homologan y qué no homologan? Y de esa charla, lo único que hice es ponerlo por escrito y publicarlo. Y cuando un abogado veía que su convenio no se homologaba y estaba dentro de los criterios del SECLO, pataleaba y lo agarraba a la gente del SECLO y decía, tiene razón, y se lo cambiaba. ¿Qué quiero decir? Que digamos, explicitar los criterios es un aporte a la transparencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si yo, digamos, no digo que se homologa y que no, entonces agarro y alguien presenta algo, más allá de la pérdida de tiempo y todo eso, y yo digo, a este se lo homologo porque sí, y a este no se lo homologo porque no. O sea, esa discrecionalidad, digamos, no es propio de los actos de gobierno. Los actos de gobierno tienen que ser transparentes. Entonces las reglas del juego, o sea, yo cuando, antes de ser director, litigaba en el SECLO, le preguntaba al conciliador, ¿esto se homologa en el SECLO? Y me decía, no sé, vamos a ver. Digo, ¿cómo? ¿Ustedes no saben lo que se homologa y lo que no se homologa? ¿No tendría que ser algo clarísimo? Bueno,
digamos, hoy día los criterios de homologación son algo que no se escriben y que se dicen de palabra y que, digamos, más o menos lo van acomodando y qué sé yo. La verdad, no lo sé cómo lo hacen, pero, digamos, hoy día lo que yo puedo decir por palabras de los actuales directivos del SECLO es que 80 y pico en lo cuantitativo, incluyendo la doble indemnización del DNU 34, y que no se homologan despidos directos. Con lo cual, digamos, es un problema. Tanto, esto lo digo, tanto en el procedimiento con conciliador como en el acuerdo espontáneo. Bueno, Omar, yo lo único que quería decir es que sin perjuicio de las manifestaciones que estás haciendo sobre lo que sucede actualmente en el SECLO y bueno, y de tu gestión, que la verdad que la vimos como una gestión que avanzó en el tema de la informatización, creo que también los funcionarios del SECLO pusieron mucho de su parte en esta gestión para lograr la informatización. Lo que la Corte no pudo hacer todavía con los tribunales, lo que los juzgados no pudieron hacer con las 150.000 audiencias que hay suspendidas, el SECLO, con restricciones, con incongruencias, el SECLO avanzó. El SECLO le dio en pandemia una respuesta tanto a los trabajadores como a los empresarios. Siempre vamos a tener críticas porque esto es todo nuevo, pero en el marco de la situación de los ciudadanos como trabajadores reclamando, el único que le dio respuesta en pandemia al trabajador y al empresario fue el Ministerio de Trabajo a través del SECLO. El resto no funcionó nada en ningún lugar del país para un conflicto de trabajadores y empresarios. Que tenemos críticas, que podemos avanzar, sí. Que se han vuelto más restrictivos con la doble, eso lo comparto con vos. Ahora bien, hablando con el SECLO, porque nosotros hacemos muchos convenios en el SECLO, ahora tienen un criterio que es que se puede pagar en cuotas siempre que la cuota no sea inferior al salario que percibía ese trabajador. ¿Con eso qué hacemos? Tenemos trabajadores de mucha antigüedad despedidos, que las indemnizaciones son muy altas, y ahí nos están autorizando cuotas hasta un año de cuotas, siempre y cuando la cuota sea igual o superior al salario que venía percibiendo ese trabajador. ¿Por qué? Porque están estableciendo el criterio que hacen prevalecer el carácter alimentario del salario, sin perjuicio que es indemnización y no salario, entienden que el trabajador tiene que seguir solventando su vida, trabajador o trabajadora, entonces están estableciendo. Creo que la situación que vivimos todos, que vivió el SECLO también fue muy difícil, pero lo que yo sí voy a reivindicar es que fue el único organismo del Estado que dio respuesta tanto a los empresarios como a los trabajadores en épocas de pandemia. Sabemos que en la justicia del trabajo estamos esperando a ver si la audiencia la toman, que el testigo va, que yo estoy en mi estudio, que se lo llevo a mi estudio, que todavía están elucubrando que la plataforma que uso o la que no uso. Y la verdad que yo estoy trabajando, estamos todos trabajando en el SECLO, conciliando, el sistema está funcionando, hay que corregir algunas cosas, pero yo valoro que nos haya dado respuesta, que haya resuelto para agosto del año pasado, septiembre, todos los SECLOs que teníamos pendientes. Desde nosotros teníamos los SECLOs sorteados en diciembre de 2019 para febrero de 2020, primeras audiencias de febrero fijadas para marzo de 2020. Fue un caudal muy impresionante de audiencias que antes de fin de año, tanto también las homologaciones pendientes, estuvieron resueltas y se pudo arrancar a dar respuesta a la nueva conflictividad social presentada en épocas de pandemia. Hay que corregirlo, el colegio tiene diálogo permanente con todos estos organismos y le hace las propuestas para la corrección y para que todos trabajemos mejor, pero quería aclarar esto, los únicos que le dieron respuesta a trabajadores y empresarios en pandemia como organismo para resolver los conflictos no fue la justicia, sí fue el SECLO. Yo coincido plenamente. Acá leo unas preguntas. La futura designación de nuevos consideradores laborales, ¿de quién depende y cómo se instrumenta? Depende del Ministerio de Justicia, porque los consideradores los designa por concurso el Ministerio de Justicia y trabajan para el Ministerio de Trabajo. Esa sería la función. De hecho, digamos, hay un organismo que se llama RENACLO, que es el Registro de Conciliadores Laborales, que maneja la dirección de mediación del Ministerio de Justicia. Nosotros estuvimos a punto de hacer un concurso, que fue lo que se nos quedó en el camino. Digamos, teníamos hecho el jurado,
el curso que se iba a dar, lo que se iba a tomar y todo eso, y por circunstancias propias de la política, también hubo algunos conciliadores que hicieron lobby en contra, cosa que no son todos, ¿no? Para que no sea, porque se iba a ampliar el número a 205. Y la normativa está hecha, o sea, habría que conformar la comisión y hacerla de vuelta. Por eso es una decisión política del gobierno y del Ministerio de Justicia activarlo, ¿no? Que yo creo que desde el Colegio de Abogados tendríamos que pedir que lo hagan, ¿no? Porque nosotros siempre lo hemos pedido muchas veces, digamos, habría que renovar el pedido para que haya más conciliadores. Y respecto, digamos esto que iba a decir de esta crítica que yo hice en cuanto al criterio de homologación cuantitativo y que no se homologan los despidos directos, no es culpa del SECLO, ¿eh? O sea, el Ministerio de Trabajo le baja la línea al SECLO, ¿no? No es que el director de SECLO decidió esto. Que, digamos, tiene alguna lógica, porque dice, si el Poder Ejecutivo dijo que son nulos los despidos, no podemos homologar los despidos nulos. Está claro, ¿no? Bueno, pero bueno, tenemos esta dificultad. Después, ¿qué más preguntan? Yo le quería dar, mientras vos lees, yo le quería dar un tip a los colegas, que por ahí no están muy a favor del sistema, pero sabemos, como bien dijo Mar, que tenemos 80 conciliadores aproximadamente sobre 180 que tuvimos habitualmente, y sabemos que no estamos, o sea, no tenemos un concurso ya para aumentar el número, y lo que recomiendo a los colegas, si logran establecer un buen nivel de diálogo con la otra parte, pueden hacer el acta. Nosotros lo estamos haciendo para también colaborar con el conciliador. El conciliador nos dice, ¿quieren hacer el acta de cierre? Negociamos nosotros y después el conciliador nos da una reapertura pronta con una nueva audiencia, que a veces no sobrecargar el sistema también ayuda a que el sistema funcione. Por eso digo, es un tip que por ahí no es el espíritu de la ley de fijar la próxima audiencia como obligatoria, pero sí con el colega, decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, llamamos al conciliador y le damos más flexibilidad al conciliador para que nos tome la ratificación. Sobre la ratificación, algo que me quedó en el tintero, es que la ratificación, el trabajador tiene que firmar, subir escaneado, por eso recomendaba llevarlo al estudio. En algunos casos, nosotros, en algunos casos no, en todos los casos, nosotros en el estudio filmamos también y guardamos la filmación de cuando el trabajador suscribe. Por eso, en general, si nos mandan el acuerdo y lo suscriben en el estudio, lo firmamos. Si lo hace en su casa, le pedimos la filmación. Es algo que yo también usé para la justicia del trabajo, en un caso de 8 herederos, en plena pandemia, que tenían que cobrar la indemnización del padre, también filmé cuando suscribían el instrumento. Tenemos que colaborar todos, tenemos que ir encontrando las formas. Creo que también el SECLO va a encontrar una forma de homologar, quizá que sea un poco más acercada a los intereses de las partes, que es lo que pienso que estamos reclamando en algunos casos. Yo entiendo que los despidos directos con expresión de causa debidamente circunstanciada y donde se llega a un acuerdo, el SECLO no podría pretender la aplicación de un decreto que es inaplicable a un despido con expresión de causa. O sea, no están prohibidos los despidos con expresión de causa. Por eso vemos en algunos casos que el SECLO nos está pidiendo, que algo a veces que nos pone un poco molestos, nos está pidiendo todo el intercambio telegráfico. Bueno, si eso colabora para una homologación, estamos colaborando, entregando todo el intercambio telegráfico cuando sabemos que el SECLO no está en condiciones de evaluar, de dar una sentencia. Eso es para una sentencia de un juez. Pero si eso aporta a la toma de decisión del funcionario administrativo, estamos también aportando esa documentación. Eso que me había olvidado quería recordar. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Porque fíjense ustedes cómo, por ahí si alguno de ustedes nunca hizo un acuerdo virtual en el SECLO, lo que se está haciendo es, y quedan muchas cosas a criterio del conciliador, es que, por ejemplo, las partes, una vez que se llegó a un acuerdo, se hizo por escrito, fijan una nueva audiencia para firmarlo. ¿Cómo lo firma? Bueno, cada uno firma su ejemplar
a la vista de la cámara y después lo escanea y lo envía. O sea, lo que recepta el conciliador es un ejemplar firmado por cada uno, la documentación, si es un poder, el poder, si necesita una partida, porque es, qué sé yo, una indemnización por muerte, una partida de función, la partida, o sea, la cuestión instrumental, digamos, necesaria, la de la cuenta que mencionaste vos, Gabriela, que digamos, el CBU de la cuenta del trabajador, para que le giren el dinero. Respecto, digamos, también para quien nunca hizo un acuerdo, ustedes saben que en el acuerdo se puede pactar los honorarios del abogado, ¿no? O sea, los honorarios reconocidos por la otra parte, ¿sí? Entonces también se pone la cuenta del abogado en el acuerdo para que le giren el dinero, digamos, bueno, todo eso va al SECLO y el SECLO, digamos, con todos esos archivos, hoy digitales, emite un dictamen y luego emite la homologación. Cuando notifican la homologación, se cumple el acuerdo. Acá están diciendo que un colega, que no me sale el nombre completo, dice, sucede que con los altos niveles de inflación y evaluación constante, muchas empresas empleadoras requeridos analizan financieramente costos y preferencias y la verdad es que no consiguen el SECLO y optan por dilatar dentro de las litis con un desgaste interminable que los termina beneficiando y licuando el débito laboral. Con relación a la licuación del crédito laboral estoy totalmente de acuerdo. Con relación al beneficio, creo que es solo económico. Creo que solo obtienen la licuación de un crédito, pero no creo que la subsistencia del conflicto, tanto para empresario como para trabajador, sea nunca un beneficio. Cualquier conflicto perjudica a las personas y a quienes los padecen. Ahí yo hacía hincapié en el rol del abogado, que tanto de empresa como de trabajador debemos crear la convicción en nuestros representados que un acuerdo es el fin de ese conflicto que nos va a perseguir durante todo el curso de un proceso judicial. O sea, creo que lo que puede haber es una licuación de pasivos. En la licuación del crédito es algo que también es una herramienta que tenemos que usar con el trabajador. Al trabajador hay que explicarle que si hoy le deben, transformándolo en dólares, $1000, y le ofrecen 500, cuando gane el juicio, quizá el total del juicio no sean $500. O sea, eso rige para ambos. Pero así como que esto rige para que el trabajador entienda que es más beneficioso conciliar y el empleador puede decir que aguanta en el tiempo, no hay beneficio en la subsistencia de ningún conflicto de ningún tipo. O sea, trabajo en una organización internacional. Soy miembro de la OIT como representante de esta organización hace 15 años y del Comité del Estatus de la Mujer y he participado en la Conferencia Mundial de Paz. Los conflictos no benefician a nadie. Debemos trabajar para la paz. Debemos convencer a nuestros representados que terminar un conflicto con un buen acuerdo es un bien social, es un bien para toda la comunidad. No es bueno seguir profundizando la ruptura de tejidos sociales y menos en este mundo en pandemia. Quizá parezca un poco utópico, pero todos debemos hacer nuestro aporte desde cada lugar de trabajo. Todos debemos hacerle entender a nuestros clientes que jamás la subsistencia de un conflicto beneficia a ninguna de las partes. Gabriela, una cosita que quería agregar, la que vos decís que coincido plenamente, es que quizás, digamos, los abogados que ya tenemos unos cuantos años, no quiero decir abogado viejo. No es mi caso, querido. No me considero, ¿no? De ninguna manera. Te aviso. Digamos, nosotros recibimos una educación en la Facultad de Derecho de litigante, o sea, nos enseñaron siempre a hacer juicios, o sea, no nos enseñaron a conciliar, no nos enseñaron a buscar la mejor conveniencia de nuestro cliente y llegar a un acuerdo. Estamos criados para la guerra, y eso es lo que se está revirtiendo ahora. Los abogados jóvenes son más proclives a la conciliación, en distintas materias, en civil también. Han habido más cursos de mediación y conciliación. Nosotros, sin ir más lejos,
dimos 2 cursos de posgrado en la Facultad de Derecho sobre conciliación laboral y arbitraje, que digamos, con 128 horas, dado por profesores, algunos eran conciliadores laborales, se dio el año 2018 y 2019, pero digamos, creo que nos falta consolidar la cultura del acuerdo, que como vos bien dijiste, Gabriela, es ponerle una ficha a la paz social. ¿eh? Entonces, digamos, también le digo a los abogados, con el acuerdo se gana plata. O sea, nosotros ganamos, a ver, muchas veces no es que, esto lo tenía que explicar en el interior del país cuando yo le proponía a las provincias que hagan sistemas como el SECLO, que digamos hay un montón de provincias que dictaron la ley y nunca lo instrumentaron. La Rioja, Tucumán, que yo recuerde, ya hay ley sancionada y no lo hicieron. Digamos que el abogado también le conviene económicamente la conciliación laboral y sistemas como el SECLO. ¿Por qué? Porque conciliar un juicio en la justicia o en el SECLO uno gana lo mismo. O sea, no es que uno gana menos, digamos, uno le cobra, le hace reconocimiento a la otra parte, y esto hablamos entre abogados, ¿no? Le hace el reconocimiento del 20% a la otra parte y a su cliente le cobra hasta el 20%. Digamos, entonces, si yo lo concilio al mes que inicié el trámite, o 5 años después, en el juicio, verdaderamente es mucho más conveniente para nosotros, para nuestro cliente. Y después también el SECLO tiene esta función que, digamos, me animo a decirlo solamente porque somos todos colegas, de que juicios que uno no iniciaría, sin embargo, los pasa por el SECLO y los trata de conciliar. Ustedes vieron cuando uno está mal parado en un juicio y decir, uy, esto lo puedo perder, con suerte tengo 50 y 50, ¿qué hago? ¿Lo inicio o no lo inicio? Bueno, lo meto por el SECLO y verdaderamente trato de defender la posición y llegar a un acuerdo y que el actor se lleve algo y el empleador también se lleve una tranquilidad de que, digamos, el tener un peligro inminente de perder un juicio. Entonces, digamos, para los abogados es altamente conveniente. Y yo la resistencia que encontraba en algunas provincias precisamente se radicaba en estudios de abogados importantes, pocos estudios importantes, que no querían ningún cambio porque les iba bien así como estaban. Y no querían que los abogados jóvenes puedan tener esta salida que es poder conciliar casos laborales de manera sencilla, rápida y solucionando un problema y cobrando sus honorarios. Eso sería el tema. Acá hay una persona que pide que, Gabriela, que escribas la dirección de correo electrónico del SECLO. Sí, la estoy intentando escribir, pero estoy transmitiendo en una complicado. computadora que no es la que escribo siempre. Pero es fácil, era consultas. Consulta SECLO, espera. Lo escribo yo. Salió consulta SECLO solo y es arroba, bueno, se los pongo separado el arroba trabajo. No, pero es que me sale a ver si puedo yo. Ponelo, es consulta SECLO arroba trabajo.gov. Consultas, ¿no? Ahí lo puse, mira, me salió separado, se cortó. Es consulta SECLO arroba trabajo.gov.ar. Salió en 2 renglones sin el arroba, no sé por qué, no sé si lo están viendo. A ver si lo escribí yo. Yo lo escribo y cuando aprieto consulta SECLO, ¿no? O sea, o con doble, sí. 2 S. Consulta SECLO, ahí lo puse, fíjate si lo ves. Arroba, ahí está, ahí me lo tomó. No, es que salió separado. Ahí lo estoy enviando. Ah, está bien. Entonces, a ver, ahí está. Yo. Ahí está copiado. Consulta SECLO. Sí, ya lo publiqué. Trabajo.gov.ar. ¿Sí? Con una sola S, ¿no? Sí, consulta SECLO arroba trabajo. Ahí les van a evacuar las dudas que tengan o consultas que quieran hacer sobre el sistema. Les aclaro, lo del mal funcionamiento, a veces sabemos, está muy cargado, hay mucha gente que está iniciando, debemos quizá buscar algún horario que haya menos gente. Por suerte, el sistema está disponible las 24 horas, salvo cuando hacen alguna mejora en el sistema.
algo que sabemos que ya la justicia no es tan así, pues sabemos que no tenemos el sistema disponible todo el tiempo, por el tema del derecho a la desconexión, que bueno, eso es un tema aparte, pero en el SECLO todavía estamos pudiendo buscar nuestros horarios preferidos y donde hay menos gente conectada, y así lo pueden sortear. Les digo que hablo desde la realidad, desde mi cotidianeidad. Sorteamos SECLO todas las semanas, todo el tiempo, y siempre encontramos el momento del día para poder cumplir el sorteo. Lo que les quería aclarar, ahora ya casi se está solucionando el tema, como bien dijo el doctor Yacim, los conciliadores dependen del RENACLO. El problema que tuvimos ahora en pandemia es que los conciliadores pedían su licencia al RENACLO y no le había llegado a trabajo. Eso fue algo que se fue resolviendo ahora en pandemia. Al principio fue el tema más grave que teníamos, porque el conciliador le decía a uno, no, está en RENACLO, o hacer una reapertura. Por ejemplo, hicimos un cierre y el conciliador no trabaja más. Bueno, ahí lo que debemos es mandar un mail al SECLO, pedir que sortee un nuevo conciliador para hacer la reapertura y poder conciliarlo. Y el SECLO lo está haciendo. Al principio fue un poco complicado, por esto que digo, que la licencia la pedían ante su organismo de control, que es el RENACLO, el Ministerio de Justicia, y no estaba con el Ministerio de Trabajo. Si el conciliador que ustedes tenían ya no actúa, hacen saber al Ministerio y el Ministerio va a ordenar un nuevo sorteo de un conciliador para la reapertura, que es el que les va a hacer la audiencia del acuerdo. No sé si tienen más... el RENACLO pregunta. La sigla que es Registro Nacional de Conciliadores Laborales del Ministerio de Justicia. Le están preguntando hoy RENACLO. Registro Nacional de Conciliadores Laborales. ¿Me quedé cortada? No, te escuchamos. Bueno, no, quería aclarar, bueno, acá está diciendo Marina, a ver si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, bueno, quedamos a su disposición y... Le ponemos a disposición los PowerPoint y el material que se habló, y otros. Sí, y bueno, y por supuesto, el colegio siempre a disposición de todos los matriculados. Una cosita que quería decir respecto de la tasa de interés. Digamos, del colega que dijo que, digamos, se dilatan y después la tasa de interés no actualiza el reclamo, ¿no? Bueno, nosotros desde el Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho del Trabajo, años atrás, con la doctora Mirta Torres Nieto a la cabeza, iniciamos un reclamo, hicimos un pedido a la Cámara a través del Consejo Directivo que actualicen, o sea, que se utilice un índice que verdaderamente, de alguna forma, resarza el paso del tiempo, ¿no? Y lo logramos. Yo creo que fue en el 2014, por ahí está Mirta, por ahí me escucha y se acuerda mejor, pero Desmuteate, Mirta. Lo conseguimos que se utilice un índice de precios al consumidor y que elevó mucho los intereses y empezaron a reflejar durante varios años la realidad, ¿no? Yo sobre eso quería hacer una salvedad, porque nosotros y mi comentario va a denotar la edad que tenemos, Omar. Acá tenemos aspectos de una deuda. Tenemos el aspecto de la actualización monetaria. ¿Te acordás la famosa tablita del IPC que usábamos nosotros con el coeficiente? Y el interés. Todos sabemos perfectamente que tienen una naturaleza y origen distinto. Una es el transcurso del tiempo, cuál es la actualización monetaria, y otra es el uso del dinero en el cumplimiento de la obligación. Si bien no creo que logremos que se aplique actualización monetaria más intereses, que es lo que realmente correspondería, porque para que el dinero sea el mismo constante, tiene que tener la actualización de la inflación, y para la privación del uso del dinero está establecida la tasa de interés. Esto no creo que vaya a salir, pero es por razones internacionales. Argentina tiene reclamos en el CIADI,
desde el famoso 1 a 1 por las tarifas de servicios públicos, y si se autorizara la actualización monetaria más inflación, nosotros empezaríamos a pagar los servicios públicos a unas sumas siderales que sería imposible para nosotros. Por eso estoy convencida que la razón por la cual no se aplica la inflación, el IPC, más el interés, es una razón geopolítica y estratégica, pero sin perjuicio de ello, me parece que debería ser utilizado el carácter de interés, que es lo único que se aplica ahora, que es la privación en el uso del dinero, una tasa un poco más elevada, que por lo menos acompañe mínimamente a la inflación. Los colegas que litigan en la provincia de Buenos Aires saben lo que estamos padeciendo con las tasas de los créditos laborales en juicio, que realmente se tornan insignificantes. Y esto sucedió en el 89, Omar, te debes acordar, ese mes del 189% mensual, con una Exactamente. galopante. ¿Por qué lo recuerdo? A ver, diría con pesar, pero no lo puedo decir totalmente, porque en julio de 1989 me casé. Por suerte sigo casado felizmente. Fue la digamos, tasa, fue la tasa. Pero recuerdo que fue el mes de mayor inflación, 198%. 89, 98. Exactamente, casi el 200% de inflación. O sea que el que empezaba a trabajar el primer día, a fin de mes tenía 200% menos. Y, digamos, recuerdo que a 15 días antes de la fiesta de mi casamiento, la persona que organizaba la fiesta dijo: si no me paga el 60% más, no puedo ni comprar las cosas para la fiesta. Ya no ganaba. 10% por día más o menos de inflación. Era negocio no vender en vez de vender. Yo lo recuerdo porque había ganado un juicio en el juzgado 22, que había sido muy largo, un accidente de trabajo muy importante, y me depositaron el 4 o el 5 de julio, y la verdad que el juicio lo perdía, y ahí fue donde planteamos la divisibilidad, ¿te acordás? La divisibilidad del índice del IPC, y logramos sentencia de Cámara que dijera que se pagaba por día dividido el índice. Otra cosa que no viene al caso que quería recordar: honorarios de ciclo. Recuerden que cuando vamos a un juicio, ganamos el juicio y lo terminamos, tanto para que represente al empleador como al empleado, se pagan los honorarios del abogado que representó en el ciclo, en caso que no seamos nosotros, porque se puede cambiar de representación. Hay que notificar al abogado que participó del ciclo. Eso no es inconveniente ahora que está digitalizado, los juzgados lo están haciendo porque tienen acceso a la casilla del abogado. En caso que el abogado no esté más matriculado, como nos pasó, por ejemplo, en el estudio con una abogada que había estado, con la que seguimos en contacto, pero no ejerce más la profesión, el juzgado nos admitió, como no tenía usuario electrónico, no tenía nada, el juzgado nos admitió un escrito presentado por ella con declaración juramentada nuestra de que había suscripto, y mandó un mail al juzgado, pero aclaro, porque la exigencia de notificar al abogado que participó en el ciclo y discriminar los honorarios, también fue un pedido que se inició cuando empezamos a pedir la regulación de las tareas en el ciclo, en el caso de cierre sin acuerdo, porque los jueces no la contemplaban en la tarifación del honorario, o sea, regulaban un porcentaje y nosotros empezamos a reclamar que se regule también por la instancia administrativa previa obligatoria. En razón de ello, ahora que eso ya está consensuado, recuerdo que siempre hay que notificar al abogado que participó en el ciclo y que sus honorarios van a ser discriminados y van a ser percibidos porque el colega que participó, siempre que sea otro que el que presentó y defendió la demanda. Perdón, Mirta quiere hablar. si me permiten, voy a decir, no me acuerdo, creo que sí, que fue el 2014, pero tenemos la ventaja de que todo el material de notas que hemos elevado, que han sido muchas, con el doctor Yacín, creo que incluso respecto al ámbito del ciclo, que en una época era terrible, uno tenía que ir hasta Villa Lugano, demás, toda está dentro de la caja donde se guarda el material de nuestro instituto. Así que podemos verlo para, si querés que actualicemos para una próxima sesión. Dale. No, y otra cosa también, me hiciste acordar de otro éxito nuestro. La nota donde pedimos que los conciliadores se concentren en un radio del centro de tribunales.
estaban todos desparramados antes, teníamos Era terrible. Liniers, bueno. Ese expediente pasó por seguimiento de actividad judicial, estábamos con Donato en esa época, y fue un pedido era por el de Lugano, ¿cómo era? Lugano 57. Sí, se llamaba Vivado. Vivado, Que estaba claro. El de allá. diputado Benedetti. Laguna 57, 58. Laguna. Y también había claro, uno, sí. Caplán, que estaba muy Sí. cerca de la General Paso, En la de General Avenida Paz. El Sí. Libertador, y gracias a la gestión esa del instituto empezaron con la concentración. Y quiero felicitarlos a los dos porque la verdad que han estado maravillosos explicando el sistema y viéndolo desde un punto, desde el otro. He tenido el placer de escucharlos. El instituto queda abierto también para todo aquel que quiera venir. En estos momentos no tenemos presencial, pero nos reunimos por Zoom. Así que pueden hacer llegar, si quieren, sus sugerencias. Está abierto, sí, institutos y comisiones a partir de hoy, por lo menos con una guardia de personal presencial. Así que si quieren presentar alguna nota o algo, también tienen la posibilidad de hacerlo porque el colegio ha abierto a los matriculados la atención sin pedir, como pasaba antes, un turno para ser atendido. Bueno, si Vamos no hay, terminando. Gabriela, Sí. ¿te parece que si no hay más preguntas, terminamos acá? Sí, me parece bien. Quiero cerrar vos, yo quiero saludar, agradecer a todos y decir que bueno, que sigamos en esta lucha en pandemia, que nuestra profesión es muy digna y muy importante, sumada por supuesto a los sanitarios, que creo que son los que nos salvan la vida, pero nosotros también tenemos un rol importante en este momento de pandemia y tenemos que hacer honor a ello. Por eso quería agradecer a todas y a todos los que están aquí presentes. Bueno, Alguien nos está pidiendo el mail del instituto. El instituto no tiene mail propio, tiene institutos y comisiones, que creo que dice institutos nada más, ¿no es cierto, Omar? ¿No lo conoces? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, yo por las dudas le pongo aquí el mío y después les paso al que me escriba, le paso el de institutos y comisiones. Bueno, El la mío doctora es... Torres Nieto es la directora honoraria del instituto y, digamos, yo la acompaño a ella como subdirector durante 13 años, o sea, por lo menos hace 13 años. 2006 a 2021. Hasta ahora. Así que bueno, con lo cual, digamos, el instituto y la doctora Torres Nieto es algo inescindible. Está siempre junto. Hablar del instituto es hablar de la doctora Torres Nieto. Y bueno, y también quiero agradecer. Del equipo, porque el doctor es todo un equipo el instituto. Por eso, todos somos útiles, pero bueno, Mirta es un ícono del instituto. Y bueno, agradezco a algunos compañeros del instituto que veo que están presentes y a todos ustedes que se han preocupado por tener esta nueva información. Y bueno, de por sí, muchas gracias. Coincido con los conceptos de Gabriela respecto del ejercicio profesional, que digamos, no hay que dejarse llevar por algunas prácticas que están reñidas con la ética, porque, digamos, en definitiva lo que ganan son los buenos, como en las buenas películas. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento.